confiscatoriedad. Si bien, obviamente, no lo menciona explícitamente la Constitución, hace mención en el artículo 14. En general, el principio de no confiscatoriedad está relacionado con la propiedad. ¿No me acuerdo? El principio relacionado con el derecho de la propiedad. Básicamente es eso. ¿Qué es aquello confiscatorio? Entonces, sucede que el impulso de la carga pública al ir contra el contribuyente puede suceder que implique el deterioro de su capacidad contributiva, con lo cual, dependiendo de eso, el tema es cómo podemos demostrar ese deterioro. Puede considerarse que ese impuesto es confiscatorio, con lo cual, si es confiscatorio, es inconstitucional. Entonces, esto, si bien no lo menciona explícitamente la Constitución, lo menciona en unos artículos de la Constitución cuando habla del derecho de propiedad. En el artículo 14 dice que todo habitante de la nación puede disponer y usar de su propiedad. Y el 17 dice, la propiedad es inviolable. Entonces ahí está hablando de esto de proteger el derecho a la propiedad. Ahora bien, hay fallos al respecto, y hay uno que sobre todo aclara un poco más el tema de la que es confiscatorio y que no. El fallo de Corte Suprema de montarse de 1974, que la Corte Suprema dice, tiene declarado que determinados impuestos, en cuanto excedan el 33% de su base imponible, afecta a la garantía de la propiedad por confiscatoriedad. Entonces, ahí ven, apareció un pequeño, se vislumbró un poco que es confiscatorio cuando la base imponible supera el 33% del patrimonio. Esto, ¿qué fallo dijo? fallo montarse del año 1974. También un fallo de corte. Entonces, este fallo supongo que no sé si aclaró, por lo menos vislumbró un poco de qué era confiscatorio. Cuando, y se entiende así en la profesión, cuando la base imponible determinada supera el 33% del patrimonio. Entonces, eso ya pasa a ser confiscatorio. Hay un fallo, el fallo Candy, del año 2009, que hablaba de el mecanismo del ajuste por inflación. Entonces dice que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación resulta inaplicable, dice el fallo, y sume una sustancial proporción de la renta obtenida según lo acredita la pericia contable. Y dice, en el caso, si se determina que el tributo sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva no sería del 35%, en ese momento estamos hablando del año 2009, con la alícuota del 35%, la aplicación del alícuota del impuesto a la ganancia del 35%, dice, en este caso, haciendo uso del ajuste por inflación, si no me permitiría utilizar el ajuste por inflación, la alícuota pasaría a ser del 62%. Entonces, en este caso, dice la Corte, excede cualquier límite de razonabilidad de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. Entonces, en el fallo de Candy no le permitían hacer el ajuste por inflación que restaba la base imponible. Entonces, de esa manera, la base imponible era tal que superaba el impuesto mismo. Terminaba siendo, dice acá, de un 62% según la pericia contable. Con lo cual llegó hasta la Corte declarando la inconstitucionalidad por el principio de confiscatoriedad. Insisto, la Constitución Nacional no dice claramente que es confiscatorio. Habla de un derecho de la propiedad. Todo el mundo tiene derecho a usar y disponer de una propiedad. La propiedad es inviolable, dice
la protege de alguna manera, con lo cual aquello que va contra la propiedad es confiscatorio. El tema es qué sí contra la propiedad, cuándo es algo confiscatorio. Y acá empiezan a aparecer estos fallos que hablan de un porcentaje del 33%, en donde la materia imponible es mayor a eso, entonces implica vulnerado el derecho de propiedad de la persona. Entonces puede, acá lo que hizo, en el caso de Candy, a través del ajuste por inflación, sucedió lo mismo, y mencionó este otro fallo, el del 33%, argumentando que la alícuota vulneraba el principio. ¿Sí? Entonces el fallo de montarse y de Candy son dos fallos emblemáticos respecto a la no confiscatoriedad. ¿Sí? Muy bien. El otro principio también que no está explícito en la Constitución es la capacidad contributiva, que algo mencionábamos. Y la capacidad contributiva es una teoría que habla sobre o acerca de cuánto pagar impuestos y quiénes deben pagar. ¿Cuánto pagar impuestos y quiénes deben pagar? Entonces, la pregunta en esto es cómo configuramos el concepto de capacidad contributiva en función de qué. Entonces, acá aparece una relación de variables, el concepto de capacidad contributiva, entre renta, patrimonio y consumo, que determina la capacidad contributiva del contribuyente. La capacidad contributiva no es definido exclusivamente como un hecho económico, sino porque el hecho económico está relacionado más con el ingreso. Y no es tanto eso, sino también la variable de consumo. Entonces, a ver, uno entiende que ganancias es gravar sobre un ingreso. ¿Y por qué no entender que ganancias podría gravar sobre el consumo? Claro, porque decís, si el ingreso es tanto, que puede haber ingresos ocultos, lo interesante es analizar el consumo, porque los consumos son más manifestados, más explícitos. Entonces, ¿por qué no grabar ganancias por el lado del consumo y no por el lado de la renta? De hecho, en la declaración jurada de ganancias, más allá de que uno tiene que declarar el ingreso, tiene que justificar el consumo. Porque el consumo, ¿qué es? Es una manifestación de la riqueza de uno. Así me explico. El consumo es, darse los grandes lujos o no, pero no digo lujos. El consumo es el consumo de vivir. Imagínense ustedes gente que tiene grandes consumos, viajes, fiestas, patrimonio, y de repente su capacidad de pago, la capacidad contributiva es baja, porque el ingreso declarado es bajo. Entonces, con lo cual, si bien la manifestación de ingresos es muy baja, la exteriorización de consumo y el patrimonio son altos, con lo cual, ¿por qué evaluar o analizar la renta en función de lo que declara y no en función de lo que consume? ¿No había pasado que con el mundial la FIP investigara los contributistas que habían comprado? Por ejemplo, ¿eso qué es? Capacidad contributiva. Exactamente. Y si te acordás, claro, los que se fueron a Qatar. Los que se fueron a Qatar vuelan todos del monotributo. Eso es lo que sucedió. Con el mundial pasado, y si te acordás, también pasó eso bien. Todos los monotributistas lo sacaban del monotributo porque se habían ido a ver a Rusia. ¿Qué es eso? Eso es capacidad contributiva. Entonces es analizar la situación en función de tu capacidad y analizar
la relación que hay entre ahorro o patrimonio, entre el consumo y el ingreso. Obviamente que es un juego de variables congruentes. A mayor renta, mayor consumo o mayor patrimonio. De hecho, el ingreso que es igual. En una ecuación matemática, el ingreso tiene dos destinos, o aquí es igual, a la suma de dos variables. El ahorro más el consumo. El ingreso tiene dos destinos. O lo consumís, o lo ahorrás. O lo ahorrás todo, o lo consumís, pero en definitiva, la famosa fórmula de Adam Smith que decía que el ingreso es igual al C más A, al consumo más A. Con lo cual, si el consumo es alto y el ahorro es alto, el ingreso indefectiblemente tiene que ser alto. Lo que pasa, claro, ¿cuál es la idea? Esconder el ingreso y destapar el consumo, reducir el consumo. Por eso que en la página de AFIP trata de, no sé si alguno chusmea un poco la aplicación de la AFIP, el portal de AFIP, no la aplicación, el portal de AFIP, y va a las aplicaciones asociadas, que son esos cuadrantes, hay una que se llama nuestra parte, que te dice cuánto consumiste en tarjeta de crédito, o qué patrimonio tenés. Detectamos que vos tenés un auto, 2 casas, que tenés en la cuenta bancaria plazos fijos o consumos por tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Entonces te dice, sabemos de vos, de hecho empieza así diciendo, sabemos de vos, claro, que tenés esto y esto. Entonces vos decís, bueno, evidentemente si aumenta el consumo, tiene que aumentar el ingreso. Y vos mantenés un patrimonio igual. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso que también la declaración jurada, y de hecho, no solamente la declaración jurada, sino lo que ustedes están viendo ahora en la práctica, cuando vean el esquema general de una declaración de impuestos de persona humana, y es más también, en parcial, no se pide solamente determinar el impuesto, porque en definitiva, la determinación del impuesto es una parte del impuesto. Es una parte de la declaración jurada. Tienes que componer el patrimonio. Porque entre lo que tenías al inicio y lo que tenías al cierre. Y el parcial es así. Y a su vez, justificar el consumo. Entonces cuando uno me dice, sí, el parcial, ¿cómo va a ser? ¿Qué significa un parcial integral? Eso. La determinación de la renta, la composición del patrimonio y la determinación del consumo. Eso es la ecuación básica fiscal. Y esos son ejercicios, ahora ustedes ven en la práctica, son ejercicios independientes, objetos, sujetos, fuentes, etcétera, etcétera, pero van a llegar un momento que van a ver un integral. Integral es esto. Y después lo que se toma en la parte práctica se toma en parcial. Integral. Entonces, este principio de capacidad contributiva es eso, ese juego de relaciones de la determinación entre estas variables. ¿Estamos hasta acá? La idea es buscar un poco esta, no digo igualdad, sino más bien proporcionalidad entre esta variable. La idea de la capacidad contributiva es ver la proporción de esto. Ver si vos tuviste mucho consumo, qué pasó con el ingreso. El tema es, en general siempre, acá se declara el ingreso, bueno, solo en el mundo, en realidad una declaración de ingresos, pero en realidad se podría ver, por el lado del consumo, si tuvieses en realidad bastante importante la información. Y para eso tendrías que tener desarrollado una fuente de información tal que podría llegar a determinar consumo. ¿Entiendes? Y la otra parte también, que es la justificación de variaciones patrimoniales. A veces no todo da igual entre ingreso igual a ahorro más consumo, porque pueden surgir variaciones patrimoniales justificadas. El patrimonio justificadamente, pero no por un momento de riqueza. ¿Entiendes?
pudo haber aumentado el patrimonio, pero no por un aumento específicamente de riqueza. Entonces se justifica la variación. Y eso también juega parte de la declaración jurada. Una justificación de variación patrimonial que no es producto de un aumento de riqueza o de patrimonio. Ustedes saben que ganancias es la diferencia de patrimonio. Lo que veías al inicio que decía. ¿Sí? Bueno, respecto a esto hay un fallo Navarro Viola de Herrera, en el año 89, un fallo de corte, que dice que la existe, ¿sí? Se llama Navarro Viola de Herrera. Navarro Viola de Herrera, del año 89, sobre capacidad contributiva. La existencia, dice uno de los considerandos del fallo, la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable requisito de validez de todo gravamen. La existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva es indispensable requisito de validez de todo gravamen. Hay otro fallo más del Hermitage del año 2010. Fallo el hotel Hermitage del año 2010. Dice, habla sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? Hoy ya prácticamente derogado todo. Mínima presunta, los que hace unos años atrás la habíamos sacado. Si lo vimos en impuestos 2, era un impuesto más que teníamos que ver, parte de bienes personales y demás, mínima presunta. O sea, perdió poder propio, no lo vemos, pero mínima presunta era una presunción de ganancia. Era eso, básicamente. Cuando vos superabas cierto activo, se presumía que tenías una ganancia mayor a la declarada. Entonces, tenías que pagar ganancias por esa presunción. Bueno, el Hermitage decía que el impuesto a la ganancia mínima presunta intenta captar la capacidad contributiva de una renta mínima cuya existencia el legislador presume en términos absolutos con la abstracción de que la renta, de que es renta efectivamente se haya generado y por consiguiente sin aceptar la posibilidad de una demostración en contrario. Es constitucionalmente inválido su aplicación. ¿Qué significa? La renta presunta era lo que básicamente era la determinación de un activo sin tener en cuenta los pasivos. Entonces, si el activo aumenta, vos tendrás que haber tenido una renta presunta de tanto. Pero lo que pagaste, esto es ganancia mínima presunta. Entonces, ganancia como cuenta de esa mínima presunta. ¿Sí? Vos aumentó el activo y te dice, bueno, entonces si aumentó tu activo, la renta tiene que haber sido tanto. Pero lo que pagaste de ganancias, esta es la renta mínima presunta. Claro, bueno, esto trajo 200 millones de discusiones. ¿Por qué? Porque no te consideraba, por ejemplo, ese impuesto, no consideraba el pasivo. Entonces sí tomaba en cuenta el activo, pero no el pasivo, con lo cual de presunción era bastante flojito, digamos. Bueno, hoy no hay más. El impuesto a la mínima presunta, quedaron ahí algunas cuestiones de algunos sujetos, pero nada más. Este fallo del Hermitage requirió la presunción, la violación de la presunción por la capacidad contributiva porque no tenía en cuenta el pasivo. Bueno, ¿qué más? Bueno, el principio de razonabilidad pongan por ahí, más que un principio es un estándar jurídico, es completamente ineludible e integrativo de las garantías constitucionales. Es complemento ineludible e integrativo de las garantías constitucionales. Claro, no lo menciona el principio de razonabilidad en la Constitución. Pero, ¿sí? Entonces, más que un principio es un estándar jurídico
es complemento ineludible e integrativo de la garantía constitucional. Vamos. Y después habla de otros principios a considerar, les decía yo, como el principio de tutela judicial efectiva. Es un derecho que se corresponde con el acceso a la justicia. Es un derecho que se corresponde con el acceso a la justicia en forma efectiva y suficiente. Es un derecho que se corresponde con el acceso a la justicia en forma efectiva y suficiente frente a las acciones de la administración fiscal frente a las acciones de la administración fiscal. ¿Sí? Bueno, acá está lo que tiene que ver con la jurisprudencia, con la defensa de todo un aparato estatal a través de una administración que es la FIP, en donde el particular tiene derecho a esa defensa. Entonces, aplicar como especie de principio tutelar la de poder utilizar recursos que nos permiten para defendernos de situaciones. Esto tiene que ver con planteos de conformidad, esto tiene que ver con acciones en contra de los particulares contribuyentes. La semana pasada estaba leyendo un fallo de corte. El tema que una empresa lo había multado. Una empresa de Tierra del Fuego lo había multado por no presentar la declaración jurada. Y la multa, y la declaración jurada ya tenía más de 2 años, tenía 5 años o más, 5 años. Entonces, entendió el contribuyente que esa multa estaba prescrita, porque consideraba que la naturaleza propia de la multa es infraccional. Lo que buscaba es aplicar una infracción. Entonces, si es infraccional y corresponde más bien a una prescripción, no pasa por el derecho tributario, sino pasa por el derecho civil, por el Código Penal. Si es penable, no pasa por el Código Civil, pasa por el derecho penal. Entonces, lo que decía el contribuyente es, si la multa es penable, tiene que ser sancionada bajo las condiciones del Código Penal y no bajo el tributo o la ley tributaria. Y la ley penal decía que las multas prescriben a los 2 años, con lo cual interpretó que la multa es inaplicable. Entonces terminó en la Corte y la Corte terminó diciendo que si la multa tiene la naturaleza de penalidad, la penalidad corre no por el derecho tributario, sino por el derecho penal. Con lo cual, dada que la multa es antigua, tiene más de 2 años, esa multa no es. Fíjense cómo lo llevó otro plano, ¿no? Entendiendo y configurando la naturaleza de la pena de una multa. ¿Cuál es lo que busca en la aplicación de la multa? ¿Entiende? La no presentación de una declaración jurada, la clausura, son multas. ¿Hasta qué punto es correcto aplicar una ley tributaria cuando la multa pasa por penal? Acá cuando empieza medio como a pisarse también la ley, ¿no? Es lo que yo le decía, las 35.000 resoluciones que tenemos. Entonces, nada,
En este caso, el fallo de la Corte fue a favor del contribuyente y dice no está perfecto. Ahora, ¿qué piensan ustedes en todas las multas que tenemos de las presentaciones que temporada? Ya tenemos este fallo que se puede valer. Entonces, si vos tu caso o tu situación personal podés recurrir a esto, ¿sí? Podés valerte de esto como para defenderte. Creo que lo pongo por acá. Al-Pashiri. Al-Pashiri de Tenerife. Bueno, el otro. Vieron que la FIP te restringe el FIP si vos no presentás una declaración jurada. Igual. Inhabilita. ¿Sí? Entonces digo, ¿hasta qué punto eso no afecta algún principio constitucional, como el ejercicio de la libertad de actividad económica? Con lo cual, nada, hay herramientas, que es la tutela judicial, que estamos hablando, que te permite hacerte de defensa y de conformidad. Es interesante saberlo porque ustedes me van a pasar situaciones de... A mí me ha pasado defensas y planteos de apelaciones en la FIP, siempre en el ámbito administrativo, porque si no tienes que ser abogado para ir a la judicial. Siempre en el ámbito administrativo y generar archivos de actuaciones positivas. Archivos de actuaciones. Me pasó con un monotributista unos años atrás. El tipo llegó al local, agente fiscal, una fiscalización. Y me miró lo que era la librería, una librería escolar. Y decía, no, usted tiene que ser responsable inscrito. Y entonces lo que el informe le propuso, el informe decía, usted de forma retroactiva tiene que ser responsable inscrito hace unos años para atrás. Y esto siguió la fiscalización hasta que llegó al contribuyente. Entonces, claro, el tipo ahora se asustó y dijo, bueno, tengo que ser responsable inscrito. ¿De cuándo? De 3 años para atrás. Imagínate, IVA, mensual, autónomo, mensual, ganancias, anual, cuánto tenía que desembolsar, actualizado, porque partía de los créditos fiscales también. Entonces, claro, lo primero que me hice es de pedir pista del expediente. Porque el derecho administrativo, que es una materia que es otro tema que también tenemos que ver, que es el derecho administrativo, te permite el derecho de defensa. Vos tenés el derecho administrativo, el derecho de defensa de lo que está inculpado. Vos tenés que defender. Para defenderte tenés que ver de quién está inculpado. Entonces lo primero que le pedís es vista del expediente. Y lo primero que me dijo es que no tenía expediente. En realidad era un cruzamiento de datos. Con lo cual ya empezaba a quedar flojito de papel. Entonces, en función de que te dicen, José, uno me pregunta, che, pero era monotributista, pero ni de casualidad tenía que ser monotributista. Nunca tenía que ser monotributista. Pero bueno, en función de que el agente fiscal determinaba que se pasara del régimen cuando yo no podía defender lo que estaba culpado. Entonces, no tenía momento, decía que los metros cuadrados eran muchos. Bueno, ¿cuánto? No, en realidad eran muchos. Había un exceso de metros cuadrados local. ¿Dónde? ¿No me diste? ¿Cómo que eso pasa? Claro, es como que si pasa, porque en varios casos debe ser que... Sí. Yo desde mi lugar, seguro que no tendría que haber sido nunca más. Pero defendía la postura del derecho de defensa y el derecho de descargo que tengo. A ver, ¿qué tenés para... Me estás inculpando de que no tendría que ser monotributista? Bueno, ¿qué tenés? A
a ver la lista de expedientes. No tiene nada. Un cruzamiento de datos que había hecho y mandó así, en forma electrónica. Entonces, bueno, nada. Después, claro, ¿qué pasó? Como se dio cuenta que estaba muy en el aire, preparó el expediente. Y el expediente era diferente al cruzamiento de datos que tenía. Con lo cual, llovió mojado. ¿Por qué? Porque primero era un cruzamiento de datos y ahora apareció el expediente. ¿Entiendes lo que digo? Primero un cruzamiento de datos y después el expediente. Vos me están culpando de algo que no tenés y ahora resulta que aparece el expediente después que yo presenté la inconformidad. La inconformidad, lo que decíamos, que nosotros teníamos que seguir haciendo porque en realidad no tenía forma de poder determinar si esto era o no un motivo. Entonces, ahí es cuando me bajó el expediente este que presentó después, la factura de gastos. Y claro, decía que a todos los gastos que tuvo el cliente, que son superiores al consumo máximo de la categoría máxima del monotributo, con lo cual no debería ser monotributista. Y está bien, listo, eso que. No, bueno, por eso no puedo, pero acá no es el tema ese. A ver, partimos de un cruzamiento de datos. El cruzamiento de datos fue válido. Por lo cual ya no miro todo, ya de ahí para atrás no tiene validez todo de la actuación. De la actuación administrativa, yo pedí de archivar esa actuación, porque estaba mal hecha. Porque empezó con un cruzamiento de datos y terminó siendo expediente, o sea, no sabe para qué lado disparar. O sea, ¿de qué estaba usando? Un cruzamiento de datos que decía que los metros no eran los concurrentes y terminamos luego, o sea, como que cambió en el medio la jugada, no sé si me explico. Claro, pero el tipo se quería cubrir la cabeza, se quería cubrir la macana que se había hecho. Y sí, es que nunca le habrá pasado de que se pongan a revisar quizás todo y muchos casos pasan que pagan y listo, o se cambian y listo, y están acostumbrados a eso. La ilusión es que cuando te dijeron así, Claro. decís, bueno, listo, pago, ¿cuántos? Sí. Porque los contadores tenemos eso. Los contadores, te lo va a pasar. Cuando le cae la Sí, fila. con algo también. Sí, decime cuánto le paga. Sí. Pero a lo mejor no, el pagar, cerrar un caso. Porque es palo de la bolsa. Esa es un problema, encima, chavo. Pero en este caso, encima también un amigo, entonces salía de defensa. El tema de 3 años, tenía que pagar una. Y conclusión de la historia, yo pedí que sea impugnable el acta administrativa y que se archive. ¿Sí? No, esto era unos 3 años atrás. 4 años antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y estas exclusiones, para levantarlas, hay exclusiones de monotributos actuales que llegan directamente por el cruzamiento de ingresos. Sí, ahora te mandan el monotributo de exclusión directamente. Aunque vos tenés los 10 días de actuación. Sí, tenés que. Bueno, yo ayer pasó con 2 contribuyentes y los presenté en este forma, se los descargo, presenté la información, se cuadran de sus ingresos, y hasta ahora no me respondieron. Bueno. Hice una consulta web para no pedir el pronto despacho. Eso es decir, porque el pronto despacho. Porque también a veces si pedís el pronto despacho es que te van Y digo, vos tenés que pedir que resuelva. Vos tenés que pedir que resuelva. A ver, yo tengo un caso también que estoy dando vuelta ya hace muchos días, muchos meses. Pedí que resuelva. Va a salir descobrable, seguro, pero pedí que resuelva. Lo que pasa es que resuelve va a resolver acá. Pero bueno, ahora sí, no tenía razón, desde hace 4 meses atrás tenía que estar liquidado. Pero bueno. ¿Y qué hace? Mientras tú sigues pagando un tributo, lo que pasa es que vos lo pagaste en vano. Volviendo al tema, entonces uno utiliza herramientas que le permiten la defensa. El derecho de defensa. Uno es inocente hasta que se muestre lo contrario, entonces con lo cual el derecho de defensa. Y esto sí lo pueden presentar ustedes. Por ejemplo, como dice la compañía también, el tema de la exclusión del monotributo por algunas circunstancias, circunstanciales. A veces sucede que me ha pasado un caso también que hizo mal la factura
vino el corte de mes y la nota de crédito lo hizo después. La FIP eso no lo consideró. No, porque es por periodo, lo mismo que ARBA también, por periodo las percepciones se arreglamos porque hace el corte y listo. Y vos por ahí te tomaste otro mes o algo así. Entonces tenés que demostrar que en realidad vos actuaste de buena fe y que en realidad el corte te perjudicó, Claro. pero no correspondía ser por parte. Una médica, Pasa que, 8 millones facturó por error en vez de 80.000. claro, 8 millones le dio mal y la nota de crédito la hizo después del corte. no tenía los funcionarios bancarios para evaluar ese ingreso, todo. Tiene que demostrarlo. Tuvo que Claro. esa transferencia presencial en la pandemia. Ah. Bueno, esas cosas, estas vivencias que son interesantes de compartirlas, un poco nos abren los ojos a este otro mundo que es la defensa. O recurrir a fallos, mencionarlos. Pero los fallos son más utilizados en el ámbito legal, cuando uno ya tiene que entrar en lo que es en lo contencioso. Ahí ya tiene que tener un abogado que es el que tiene la representación. Pero en realidad el abogado tiene una representación, pero a quien consultan siempre es al contador, porque el contador es el que sabe de estas cosas de derecho tributario. Bueno, sigamos un cachito más, ya los dejo. Es empezar un poco con el impuesto a la renta. Y empezar un poco con el concepto de objeto. Pero antes de ver todo algo de objeto y demás, vamos a ver impuestos, el concepto y clases de impuestos. ¿Sí? Impuesto. Es una obligación del derecho público establecido por ley. Es una obligación del derecho público establecido por ley para el sostenimiento del gasto público. Obligación del derecho público establecido por ley para el sostenimiento del gasto público no divisible, conforme al principio de capacidad. Conforme al principio de capacidad. El impuesto cumple con las premisas, generales del tributo. El impuesto cumple con las premisas generales del tributo, a diferencia de las tasas y contribuciones, que poseen características añadidas e individualizadas. ¿Se perdieron? El impuesto cumple con las premisas generales del tributo, ¿sí? A diferencia de las tasas y contribuciones que poseen características añadidas e individualizadas. La diferencia entre, básicamente, entre un impuesto y una tasa, el impuesto es una imposición y no hay servicio de por medio. La diferencia de la tasa para cobrarte es un impuesto más local, municipal. Una tasa para cobrarte esa tasa tiene que haber un servicio de por medio. O sea, yo te cobro el alumbrado, barrido y limpieza. Tiene que haber alumbrado, tiene que haber barrido y limpieza. Tiene que darte ese servicio. El servicio de seguridad y higiene, el servicio de agua en algunos municipios. Tú tenés que abrir la y tiene que salir agua. La tasa implica cobrarte, no es un impuesto, como es una tasa que cobra los municipios, pero te tiene que otorgar ese servicio por esa tasa que te cobran. A diferencia de los impuestos que no. Por eso que los impuestos no se pueden individualizar, mientras que las tasas sí. ¿Sí? Y las contribuciones lo mismo que las tasas, pero están relacionadas más con las mejoras de los asfaltos,
las mejoras sobre calles cuando hacen una autopista, ¿sí? Cuando hay una mejora en un asfalto de una calle, o sea, hay una contribución especial que se distribuye, suponiendo que hicieron, no sé, una mejora en una avenida, porque hicieron nueva, en una ruta, se distribuye entre los contribuyentes que corresponden a esa ruta. Si es una ruta provincial, será entre los contribuyentes de la provincia. Bueno, las clases de impuestos son directos e indirectos, ¿sí? Directos e indirectos. Los directos graban manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva. Los directos graban manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva, la renta, el patrimonio, ya acá viene el ganancia, ¿no? Se tiene que ver entonces con un impuesto directo. Los impuestos indirectos que graban manifestaciones mediatas, que se exteriorizan, graban manifestaciones mediatas que se exteriorizan a través de la utilización de la capacidad. A través de la capacidad contributiva. Por ejemplo, el IVA. Uno consume y paga el IVA. La otra clasificación, reales o personales. ¿Sí? Reales o personales. Los personales se tienen en cuenta aspectos del sujeto. Los personales tienen en cuenta aspectos del sujeto. Esto es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, personas humanas. Cuando uno dice, puedo deducir la carga de familia, por ejemplo, el hijo, es un impuesto personal. Entonces se tiene en cuenta a sujetos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias de personas humanas. Y los reales, al revés, no se consideran esos aspectos inherentes al sujeto. Como por ejemplo, impuesto a las ganancias, pero de sociedades. Impuesto a las ganancias en sociedades. Uno tiene en cuenta la persona, por ejemplo, la deducción de gastos del colegio, ¿sí? Las cargas de familia, la deducción del hijo, son gastos reales y gastos personales. Después el otro, periódicos instantáneos. Instantáneo es cuando el hecho se perfecciona en un momento determinado. El hecho se perfecciona en un momento determinado. Instantáneo, el hecho se perfecciona en un momento determinado. Por ejemplo, el impuesto a los sellos. O sea, ¿cuándo se configura el impuesto a los sellos? Cuando uno tiene que presentar, por ejemplo, un contrato. Un contrato de alquiler se sella, bueno, está. Ahí aparece el impuesto, es instantáneo. Porque cuando existe esa manifestación de hacer un contrato. O periódico. El presupuesto de hecho definido en la ley se prolonga en el tiempo. El presupuesto de hecho definido en la ley se prolonga en el tiempo. O sea, acá la determinación de un periodo fiscal, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Es periódico cuando el presupuesto de hecho definido en la ley se prolonga en el tiempo. En función de su alícuota, otra clasificación, en función de su alícuota, fijos, alícuotas fijas, el impuesto es una suma fija invariable.
cualquiera fuera la capacidad contributiva. Es una suma fija invariable, cualquiera fuera la capacidad contributiva, o sea, para todos igual. Una alícuota que no distingue el IVA entre comprar el pan yo, comprar el pan a una persona más pobre o comprar el pan Amelita con tabaco, paga lo mismo. La alícuota es la misma. La alícuota más fija. Graduales, valores discontinuos en distintas categorías. Esto me suena a monotributo, ¿no? Valores discontinuos en distintas categorías, el régimen simplificado, conocido como monotributo. Entonces, en función de su alícuota, fijas, graduales. Proporcionales. El impuesto aumenta o disminuye en proporción directa. El impuesto aumenta o disminuye en proporción directa. Y progresivo. Se incrementa más que en forma proporcional. Mientras se incrementa más en forma proporcional. Mientras más se gana, más se tributa. ¿Sí? Bueno, la escala del impuesto de ganancias de persona humana, bienes personales también, escala. Bueno, sociedades también ahora. Antiguamente, hace 2 años atrás, con alícuota de sociedades, de ganancias. Hoy ya hay una escala progresiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos acá? Bueno, vamos a ver el concepto de renta. Y dice Harach. Refleja el ingreso neto total de una persona. Refleja el ingreso neto total de una persona. Es el aumento de la riqueza de una persona. Es el aumento de la riqueza de una persona. Producto de ello, la renta proviene de una determinada fuente. Entonces dice Harach, refleja el ingreso neto total de una persona. Es el aumento de la riqueza de una persona. Producto de ello, la renta proviene de una determinada fuente. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a hablar de diferentes tipos de categorías. La renta proviene de fuentes. Ustedes saben en ganancias, ¿sí? Bueno, no saben todavía, ganancias por categorías. ¿Sí? Después nos vamos a ir metiendo en la medida que vayamos viendo objetos, todavía no entramos en objetos. Vamos definiendo algunos conceptos de renta. Entonces, ganancias tiene que ver con categorías de ingresos. ¿Sí? Después veremos cuáles son las categorías. Muy bien. Y formas de imposición. Formas de imposición. Entonces, la forma de imposición es una renta, impuesto a la renta personal o impuesto a la renta societaria. Entonces, en impuesto a las ganancias tenemos por un lado una renta que tiene que ver con la parte personal o una renta que tiene que ver con la parte societaria. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante esta distinción porque el primer parcial es más la renta personal. ¿Sí? Y el segundo parcial es más la renta societaria. Teorías que intentan fundamentar la imposición.
teorías que intentan fundamentar la imposición. Y una que aparece es la teoría de la fuente. ¿Sí? Creo que ustedes seguramente lo habrán visto en práctica, la teoría de la fuente y la teoría del balance. Con la teoría de la fuente dice la capacidad contributiva se define como el producto neto. La capacidad contributiva se define como el producto neto periódico de una fuente permanente. La capacidad contributiva se define como el producto neto periódico de una fuente permanente. Esta, punto seguido, esta se debiera mantener inalterable. Esta se debiera mantener inalterable y estar habilitada para producirla. Esta se debiera mantener inalterable y estar habilitada para producirla. Después vamos a ver, cuando nos metamos en objeto, el concepto de permanencia, de periodicidad y de administración de la fuente, que es lo que define una renta impositiva grabada. Y también está, aparte de la teoría de la fuente, la teoría del incremento patrimonial. O sea, pongan abajo, teoría del incremento patrimonial, más consumo. Abarca rentas capitalizadas de la teoría del incremento patrimonial. Teoría de la fuente y teoría del incremento patrimonial. Abarca rentas capitalizadas y consumidas. ¿Vamos? Acá tiene que ver con ganancias de capital en la generación de bienes, tiene que ver con ganancias de capital por resultado por tenencia, tiene que ver con ingresos a título gratuito y juegos de azar, que tiene que ver no tanto con la periodicidad, la permanencia o con la teoría de la fuente, sino con un incremento patrimonial. Muy bien. Después hay otras teorías de imposición que nosotros no la vemos, que no son de acá, pero son copiadas. Había una se llama Informe Carter, norteamericana. Se imaginarán por qué se llamaba Carter, bueno, norteamericana, del año 70. Como otra teoría de imposición de la ganancia, y él decía que graba el potencial económico discrecional. Bueno, acá hay algo de eso. Acá existe el impuesto a la riqueza. El famoso impuesto a la riqueza es aquel que tiene un patrimonio mayor a 200 millones de pesos. Con lo cual, creo que son 200 millones de pesos, la verdad que no. Creo que sí. Pero aquel que tiene un patrimonio, aparte de ganancia y tal, que tiene un patrimonio mayor a eso, queda grabado y es un impuesto por única vez, así dicen. Fue el año pasado. Queda grabado por única vez aquel que tiene ese patrimonio a una alícuota del tanto por ciento, qué sé yo, conocido como impuesto a la riqueza. Bueno, la fuente de imposición de esto es muy parecida a esto, a un patrimonio mayor a un importe determinado por el impuesto. Entonces ese se lo conoce como el informe Carter. Empezó su origen, dicen, en Estados Unidos y graba el potencial económico discrecional. ¿Sí? Digamos, como otra teoría, aparte de la teoría de la fuente y de la teoría patrimonial, ¿no? Otra teoría también para fundamentar la imposición es la teoría del gasto, la imposición del gasto. Es lo que yo les decía, grabar el consumo y no la renta. Se le conoce como el informe Fisher. El informe Fisher. F-I-S-C-H-E-R. El informe Fisher. Grabar el consumo y no como parte de imposición de la renta grabada. Es a partir de consumo. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Bueno, la clase que viene vamos a empezar con el impuesto a la renta en la República Argentina y vamos a entrar a lo que es más objeto. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Acá hacemos toda una introducción de principios o garantías constitucionales, colectivas. Vimos un poquito, nada, la posición de la renta, la teoría de la cuenta, la teoría patrimonial. Esto nos va dando un poco la entrada a lo que es la definición del impuesto a la ganancia de los objetos. Mañana, entonces como que quedó mal. ¿Estamos de acuerdo? Porque para definir el objeto hay toda una relación con el sujeto. Entonces, para definir un objeto previamente debemos de definir el sujeto. Dependiendo del sujeto, obtenemos el objeto. El objeto es, bueno, yo lo digo chicos, un segundito, el objeto es determinar qué graba. Y el sujeto es determinar quién graba. O sea, quién está alcanzado por el sujeto es la persona. El objeto en el impuesto a las ganancias, o sea, qué graba, para definir qué graba, previamente hay que saber quién es el sujeto. Para después decirte qué es lo que está grabando. O sea, antes de ver qué graba, para ver el objeto, tenemos que ver quién es el sujeto. Y ahí sí definimos si se aplica a una teoría o a otra. ¿Se entiende? No es lo mismo si hay una renta, un ingreso, ¿entienden? Si hay un ingreso, la pregunta es quién obtuvo ese ingreso. No es lo mismo si lo tiene un sujeto, persona jurídica, si lo tiene una persona humana. Tal vez, para definir si eso es renta, tenemos que ver primero el sujeto. Porque si es una sociedad, ese ingreso está alcanzado. Ahora, si es un sujeto, hay que ver. Porque para eso tenemos que definir la teoría de la fuente. Si ese ingreso es permanente, periódico y demás. Entonces, definimos otra teoría o imposición en función del sujeto. Por eso que primero tenemos que, cuando vemos objeto y sujeto, vemos las dos cosas al mismo tiempo. Porque para definir el objeto tenemos que definir el sujeto. Bueno, entonces el lunes nos encontramos virtual. El martes. El martes virtual. ¿Sí?